Hola, 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 ¿qué tal están mis amigos de la química orgánica? Bueno, hoy vamos a hablar del premio Nobel de Barry Sharpless y Peter Meldal por el desarrollo de la química del clic. La química del clic es una metodología sintética que desarrolló Sharpless a partir del año 2001 y tiene ya unas aplicaciones muy importantes y resulta muy interesante porque simplifica mucho la síntesis orgánica. Es una metodología que permite crear uniones entre moléculas de forma muy sencilla y en estos últimos años se está descubriendo que funciona muy bien, es decir, que las moléculas generadas a partir de esta metodología en muchas ocasiones tienen el mismo comportamiento que las moléculas clásicas a las que tratan de reemplazar. Vamos a ver eso al final del vídeo. Pero antes quería comentar un poco las reacciones que hicieron a Barry Sharpless famoso. Barry Sharpless tiene tres reacciones principales. Aquí vamos a ver dos porque si no me resulta demasiado largo. Tenemos la deposidación asimétrica de Sharpless, que tengo aquí, y la dihidroxilación asimétrica de Sharpless. ¿Por qué esas reacciones fueron tan novedosas y tan espectaculares? Bueno, porque son las primeras que consiguieron, son las primeras reacciones de oxidación que lograron obtener un enantiómero de forma muy mayoritaria. Esta reacción, por ejemplo, consigue obtener el producto de arriba en un porcentaje con un exceso enantiomérico que puede ser del orden de un 96% o más. Estas moléculas que tengo aquí se llaman enantiómeros porque son imágenes especulares una de la otra. Una es imagen en el espejo de la otra. Si ponemos por aquí un espejo, al reflejar una molécula en el espejo obtenemos la otra. Igual que las manos. Las manos también son imágenes especulares. Bueno, pues la importancia de poder obtener uno de estos epóxidos frente al otro es que la vida distingue los dos enantiómeros. La célula, los seres vivos, distinguen ambos enantiómeros. Uno puede ser un fármaco, puede tener utilidad, y el otro un veneno. Igual que pasó con la talidomida en los años 50, en la que uno de los enantiómeros era tóxico. Bien, entonces reacciones que generen de forma específica uno de los enantiómeros tienen una enorme importancia y son muy complejas y muy difíciles de encontrar. Y Sharpless encontró tres reacciones que tienen estas características. Una de ellas es la deposidación asimétrica, que la publicó en los años 80, en 1980. Bien, es una reacción que, bueno, tiene la limitación de transcurrir con un alqueno, pero que tiene que llevar vecino un alcohol. Sí, eso es una limitación, ya no es algo general. Y utiliza el peróxido de terbutilo como oxidante y una sustancia quiral, que es el tartrato de dietilo, que es el que dirige la entrada del peróxido por arriba o por abajo. El tartrato de dietilo lo tenemos aquí y también, se utilizan dos enantiómeros, el levógiro, el que rota la luz polarizada a la izquierda, o el destrógiro, que la rota a la derecha, y es lo que controla por qué lado se produce la deposidación. Se precisa también de un compuesto de titanio, el tetraisopropósito de titanio, y ese conjunto de reactivos forman este estado de transición que dibujo aquí. El titanio se une a los tartratos, también el titanio, el peróxido se une al titanio, el peróxido de terbutilo, y el alcohol, aquí tenemos el oxígeno del alcohol alílico, del alcohol vecino al alqueno, une también al titanio, y esta estructura permite que el peróxido de terbutilo aporte su oxígeno por un lado del alqueno. Si cambiamos el tartrato, en vez de usar el menos usamos el más, pues aportará por el otro lado, y de esa forma conseguimos epoxidar por una de las caras. Esto es muy interesante porque en la metodología del clic de Sharpless hay que construir unos bloques de síntesis que después la reacción del clic va a unir, y en esos bloques pues se suelen partir de ciclos tensionados, como pueden ser epóxidos, como pueden ser aciridinas, como pueden ser incluso por ejemplo, los dioles, que preparan la otra reacción de Sharpless, la dihidroxilación asimétrica. El nombre de asimétrico significa eso, que puedes aportar los grupos por la cara de arriba del alqueno o por la cara de abajo. Por ejemplo, aquí es el tetraóxido de osmio el que dihidroxila, es decir, aporta dos hidroxilos, dos OHs, los aporta desde arriba o los aporta desde abajo. Y de nuevo hay una sustancia quiral, que es la que controla por qué lado entran los hidroxilos, que son estas moléculas que he dibujado aquí. Esto se puede comprar, se compra como un kit que ya contiene todo, contiene el oxidante, contiene el compuesto quiral. Por ejemplo, para aportar por la parte de arriba los hidroxilos, pues utilizamos el kit ADMIX beta, o por abajo el ADMIX alfa. Se adquieren comercialmente estos kits. Y de esa forma también pues se logra obtener selectivamente o este compuesto de hidroxilado o su enantiómero.
dependiendo del compuesto quiral empleado. De nuevo, el alqueno tiene que tener unas características, debe llevar un hidrógeno y después una cadena pequeña, la S es de short, pequeño, M es el grupo mediano, de mediano tamaño, medium, y la L es el grupo de mayor, large. Vale, entonces tiene que situarse de esta manera, el grupo pequeño frente al hidrógeno y el mediano pues situado aquí en esta posición. Por ejemplo, para que veamos una pequeña idea, pues tenemos aquí una reacción en la que, bueno, aquí tenemos el oxidante, el tetraóxido de osmio, y usa este complejo para regenerar el tetraóxido de osmio, para que actúe de forma catalítica. También se puede utilizar el óxido de la N-metilmorfolina. También sirve para regenerar el tetraóxido de osmio, porque el tetraóxido de osmio es tóxico y bueno, interesa emplearlo en una cantidad catalítica, una cantidad muy pequeña. ¿Cómo funcionaría esto? Si dibujamos un plano y situamos la molécula en el plano, por ejemplo así, pues aquí le pondríamos el hidrógeno, hacia este lado ponemos el grupo grande, es un butilo, y hacia este ponemos el grupo mediano y aquí el grupo pequeño, que sería el otro hidrógeno, es decir, está dibujada correctamente. Y al usar esta sustancia quiral, me parece que lo aporta por arriba. Aportaría el tetraóxido de osmio, entraría desde arriba y por tanto dihidroxilaría colocándome los OH hacia arriba. Quedarían así situados. Y los grupos hidrógeno, butilo e hidrógeno quedan hacia abajo, ¿no? Y de esta manera conseguimos, como podemos ver, este enantiómero con un exceso enantiomérico de un 97% nada menos. Si cambiamos el compuesto quiral, pues dihidroxilamos por la parte de abajo y obtendríamos también un rendimiento buenísimo en ese otro enantiómero. Bueno, bien, estas son las reacciones estrella de Sharpless que desarrolló en los años 80 la epoxidación y 93-94 la dihidroxilación, creo recordar. Y después, bueno, aquí tenemos el complejo, el estado de transición a través del cual transcurre esta dihidroxilación. Aquí en rosa tenemos en magenta tenemos el alqueno que se dihidroxila, y el tetraóxido de osmio pues une a uno de los nitrógenos del compuesto quiral, de manera que la molécula se dispone para que los oxígenos unan por un lado del alqueno. Son reacciones realmente complejas, muy difíciles de encontrar, porque bueno, el conseguir dar con una sustancia quiral que permita hacer esto es realmente complejo y muy específicas, son reacciones muy específicas. Bueno, estas son las reacciones que hicieron famoso a Barry Sharpless, y le permitieron ganar su primer premio Nobel en el año 2001. A partir de 2001, Sharpless pues empezó a desarrollar la metodología del click, hasta ahora, 20 años desarrollando esa metodología, y aquí recibe el segundo premio Nobel. Aquí tenemos a Peter Meldal, un químico danés, de aquí de Europa, químico danés. Sharpless es americano. Y Peter Meldal descubrió casualmente, por serendipia, una reacción que es el centro, el núcleo de la química del click, de la revolución de esa nueva metodología química. ¿Y qué reacción fue esa? Bueno, pues el equipo de Meldal estaba realizando una reacción típica, una reacción habitual en los laboratorios, que es la acilación de Sonogasira. Aquí tenemos la acilación del japonés Sonogasira. Simplemente consiste en unir el alquino, el carbono terminal de un alquino, a un haluro de ácido. Se une mediante este enlace carbono-carbono que tenemos aquí, y de esa forma el alquino se acila. Una reacción que va a temperatura ambiente prácticamente, catalizada por paladio elemental. Es paladio 2, pero la trifenilfosfina reduce, y esto es paladio 0, y usa el cobre 1, cobre más, como catalizadores, y se forma este enlace carbono-carbono. Es una reacción conocida desde hace años, la desarrolló Sonogasira, y no tiene ningún tipo de problema. Pero a Meldal le surgió un inconveniente cuando hizo esta reacción. Después de haberla hecho muchas veces en su laboratorio, una vez no salió bien. No salió bien por la siguiente razón. Hizo la reacción entre el alquino terminal y un haluro de ácido, que tenía en su cadena un grupo ácida. En principio, pues no tiene por qué haber
problema. Su equipo creyó que, bueno, que esta reacción iba a transcurrir según el mecanismo de Sonogasira. Pero descubrieron que en lugar de lo esperado, que era unir el carbono del alquino al carbono del haluro, formando el enlace de acilación, pues el alquino se iba con el grupo acida. Se iba con el grupo acida y formaba un heterociclo, formaba un triazol. Es decir, el alquino no reaccionó con el haluro y pasó a reaccionar con este otro extremo de la cadena. Y esto, bueno, lo descubrió enseguida por métodos espectroscópicos, determinó la estructura del producto y se dio cuenta que no era lo esperado, que no había ocurrido lo que pasaba siempre. Esta reacción la hizo a lo mejor decenas de veces y esta vez no funcionó como se esperaba. Se unió por este lado la molécula. Bueno, es una reacción en la que esta carga negativa de la acida ataca este carbono, el enlace pi responde sobre la posición 3 y nos va la carga al carbono del medio. Por lo tanto nos queda aquí un doble y aquí el alquino también queda un doble, formándose este enlace y este otro. Es decir, se forma un 1, 2, 3 triazol. Un heterociclo muy conocido, un heterociclo muy estable. ¿Cómo es posible esto? Bueno, realmente esta reacción es conocida desde hace muchos años, creo que finales de 1800 o por ahí, la reacción de un alquino con una acida. Esto que tenemos aquí es el grupo acida. Pero esta reacción transcurre mal, requiere temperaturas elevadas del orden de 100 grados para que tenga lugar. Si no calentamos, no funciona. Y además no es buena porque genera estos sustituyentes del triazol, pueden quedar en posición 1, 2, 3, en posición 1, 3 y también 1, 2. De manera que da mezcla de productos, genera una mezcla de productos. Pero Meldal se sorprendió de que a temperaturas mucho más bajas, posiblemente temperatura ambiente, no se genera esa mezcla de productos, da este triazol exclusivamente. Su reacción le daba este compuesto que no había forma, no podía explicarlo, no sabía, ya digo, necesita temperaturas elevadas y la reacción no estaba a esas temperaturas del orden de 100 grados y además, y por tanto él no le dio importancia, el alquino debería ser mucho más reactivo con el haluro, que el haluro tiene una gran reactividad, que con la acida, pero no. El alquino se iba por la acida y dejaba el haluro, dejaba el grupo tremendamente reactivo que es el haluro para reaccionar sobre la acida. ¿A qué se debía esto? Pues bueno, rápidamente se dio cuenta que se debía a la presencia de cobre. El cobre estaba catalizando esta reacción, el cobre más. El cobre más que lleva la reacción de Sonogasira junto con el paladio es el cobre el que está catalizando esa reacción. Hace que no requiera temperatura de 100 grados, que transcurra a temperatura ambiente perfectamente, a 25 grados. Y además esa reacción pasa a poder llevarse a cabo en agua, que eso lo demostró Barry Sharpless. Puede llevarse a cabo en agua, no hay problema con el oxígeno. Es una reacción en la que la gran energía que posee el grupo acida, la gran tensión que posee ese grupo acida debido a este nitrógeno Sp, se libera al reaccionar y desplaza completamente el equilibrio hacia los productos. Es decir, es una reacción con un tremendo rendimiento, una reacción que se puede llevar a cabo en un medio acuoso, una reacción que tiene una economía de átomos total porque no se genera ningún tipo de subproducto, y es la reacción que precisamente Barry Sharpless andaba buscando para su química del click, la reacción estrella de la química del click, que casualmente Meldal la descubrió en su laboratorio como un proceso anómalo que ocurría en ese caso. Meldal no le dio importancia, pero rápidamente Sharpless se dio cuenta de que esa era su reacción. Y vamos a ver cómo funciona, para terminar el vídeo, esta reacción en síntesis de moléculas tremendamente complejas. Bueno, tengo aquí un esquema que aparece en los PDFs de los Nobel para tratar de explicar un poco por qué la llaman la química del click o a esta reacción. Es la reacción que se conoce como la reacción del click. Bueno, pues la acida y el alquino reacciona, como digo, de forma tan rápida, con el equilibrio completamente hacia los productos, medio acuoso, tiene una serie de características que parece que es una reacción tan sencilla como unir dos conectores. Por eso los Nobel pues inventaron este ejemplo, ¿no? Con el cobre, que la cataliza, sin el cobre no es tan sencilla de llevar a cabo.
por eso, aunque es conocida desde 1800, no le dieron importancia, no tenía un valor sintético la reacción, pero el cobre, que casualmente descubre Meldal como catalizador, cambia completamente el comportamiento de esta reacción. Y esta reacción, ¿de qué tipo es? ¿Qué reacción tenemos ahí en realidad? Pues esta reacción es una simple 1,3 dipolar. Es una 1,3 dipolar. Vamos a poner aquí el mecanismo para ver cómo funciona. Transcurre a través de una acida. Tenemos una estructura de Lewis de este tipo. Es un dipolo, es una especie que tiene carga negativa en un nitrógeno, positiva en el otro, y se produce la reacción con un alquino. Dipolo, y el alquino lo llamamos dipolarófilo. Es una reacción entre un dipolo y un dipolarófilo conocida como 1,3 dipolar. Y en esta reacción se produce el ataque del nitrógeno negativo al carbono del alquino, y él con su triple enlace responde a la posición 3, ataca a la posición 3 del dipolo, cediéndose la carga hacia el nitrógeno que tenemos en la posición central. Y esta reacción genera un heterociclo que es un triazol. Nos da un triazol. Bien, forma estos dos enlaces que tengo en rojo. Vaya, quizás este alquino mejor le ponía los carbonos, ¿no? Que aquí hay un CH y aquí hay un carbono y así no nos perdemos tanto. Aquí queda un doble, el triple participó en la reacción formando este simple que tenemos aquí, este enlace, y aquí nos queda, pues esto representa un grupo que puede ser más o menos complejo, esa especie de bola, el resto de la cadena. Aquí puede haber moléculas complejísimas, puede haber una cadena peptídica, glúcidos, etcétera. La reacción tiene una selectividad enorme. Vimos antes, Meldal quedó asombrado de que la reacción no ocurrió sobre el haluro. El haluro es uno de los grupos orgánicos más reactivos que existen. El haluro en presencia de agua descompone. El agua lo ataca y lo descompone, lo pasa a ácido carboxílico. El agua, un nucleófilo totalmente débil. Es decir, que sorprende que esta reacción tenga preferencia frente a otras que aparentemente son mucho más reactivas, ¿no? Pues no, ella es una de las reacciones orgánicas más reactivas que existen, de manera que pueda respetar prácticamente todos los grupos orgánicos. Este tipo de reacción no precisa protección de grupos porque no les afecta, tiene una gran selectividad. La acida va por el alquino y no le importa si hay alcoholes, si hay carbonilos, si hay alquenos, busca el alquino para reaccionar con él. Bueno, pues nada, aquí tenemos el triazol. Se forma este triazol. Y ahora es decir, esta 1,3 dipolar, cuando tiene lugar, es lo que, llaman la reacción del click. Vamos a ver unas aplicaciones que se me va mucho el tiempo y no se me va el tiempo, no quiero hacerte perder el tiempo excesivamente y tenemos aquí una molécula compleja, es un péptido, esta parte del medio está formado por aminoácidos, es un péptido y tiene unas cadenas laterales que contienen azúcares. Esta parte son glúcidos, azúcares. Y como podemos ver, la química del click permitió unir esta parte, el azúcar, a una ramificación del péptido. Y aquí también unimos el azúcar y aquí también. Mediante el triazol, aquí podemos ver el triazol. ¿Cómo se ha formado ese enlace? ¿Cómo se ha formado este triazol? Porque en esta parte de aquí, esto lo romperíamos por aquí. Si lo rompemos por aquí, vemos, aquí está el grupo acida. Bueno, habría que ponerle aquí un doble, este nitrógeno negativo, este del medio positivo, y después aquí un triple. Eso sí, el triple es lineal, El triple es lineal, la acida es lineal, los tres nitrógenos, pero vamos, por no volver a copiarlo, rompemos por aquí el alquino y la acida. Por tanto, estos reactivos se enlazan en presencia de todas estas funciones que hay por aquí, grupos amida o H, no importa, va ahí. Ocurre el clic y ahí se forma ese triazol. Aquí lo mismo, si rompemos por aquí, tenemos aquí el alquino, tenemos ahí la acida, menos, más, y de nuevo ocurre la 1,3 dipolar, y aquí igual rompemos por aquí, alquino y acida, 1,3 dipolar. De manera que tres reacciones de clic permiten añadir estos trozos, estos fragmentos, estos grupos a el péptido principal. De otra forma, antes de esta idea, ¿qué había que hacer? Pues generar enlaces carbono-carbono. Normalmente estas cadenas irían enlazadas por enlaces carbono-carbono, lo que tiene un problema enorme porque esos enlaces carbono-carbono muchas veces no se pueden realizar en presencia de hidrosilos ni de carbonilos porque son reacciones de bajo rendimiento, de baja selectividad, es decir, reaccionan con todo.
y es un auténtico problema. Por eso Sharpless comenta que los químicos orgánicos pues o la síntesis orgánica se está complicando excesivamente. No estamos viendo el camino sencillo. Este grupo, podemos pensar, bueno, pero este grupo que hemos aportado aquí hará que la molécula tenga diferente actividad. Pues parece que es un grupo relativamente inerte, es un grupo bastante inerte, muy estable, y que esta molécula tiene las mismas propiedades, digamos, biológicas que en la que unimos las cadenas por enlaces carbono-carbono. Tiene unas propiedades equivalentes. De hecho, esto es un fármaco que se espera que se convierta en una vacuna contra el cáncer. Y esta es la propuesta de síntesis utilizando la química del clic, que simplifica mucho la obtención del producto. Voy a poner un último ejemplo en el que, bueno, tenemos aquí un antiviral, el Amprenavir. Es un antiviral que inhibe la proteasa del VIH, del virus que causa el SIDA, del VIH. Es esta molécula, y una opción, una propuesta de síntesis para ella es este enlace que tenemos aquí. Bueno, hay una modificación, pero por ejemplo este enlace que tenemos aquí, generarlo mediante la química del clic, mediante este triazol. Aquí pondríamos el alquino. Es decir, en este extremo de cadena, bueno, han modificado también este grupo. Este grupo no es el mismo que tenemos ahí, como puedes ver, evidentemente, pero aquí colocamos un alquino, aquí la ácida y clic, y ya tenemos enlazado esos dos fragmentos. Aquí tenemos otra opción también, con el triazol enlazando este fragmento de la izquierda al de la derecha, y parece ser que las moléculas 2 y 3 tienen un comportamiento antiviral superior a este compuesto, al compuesto clásico. Por tanto, enlazar mediante los triazoles no hace que los productos tengan una actividad biológica inferior en principio, sino que en algunos casos incluso la tienen hasta superior. Aquí tenemos otro inhibidor de la tirosinasa, no sé si lo digo bien, tirosinasa creo que sí, es el enzima que oxida la tirosina para formar melanina. Espero no engañar. Bueno, el caso es que este enzima, este inhibidor de la tirosinasa, pues es un péptido cíclico, es un ciclo prolina, valina, prolina, tirosina. Bien, su síntesis tiene una cierta complejidad. Aquí tenemos unos enlaces que llamamos amida, enlace amida y enlace amida. Y estos enlaces amida los vamos a reemplazar por enlaces triazol, utilizando un alquino aquí, rompemos por ahí, aquí el alquino y aquí también. Usamos aquí alquino, rompemos por aquí, alquino y acida. En uno de los, es decir, utilizamos como para dimerizar, utilizamos este producto. Aquí le metemos el alquino y aquí le ponemos la acida. Y esto era alquino, ¿verdad? Vaya alquino, que he pintado yo aquí. El alquino así, lineal siempre, ahí. Muy bien. Y esto lo dimerizamos con otra molécula idéntica, que sería la parte de arriba. Es decir, cogemos esta otra molécula como esta y ponemos el alquino enfrentado a la acida y la acida al alquino y dimeriza. Y se genera el equivalente al tetrapéptido cíclico que tengo ahí. Parece ser que reemplazar los enlaces peptídicos, enlaces amida, enlaces peptídicos, por estos ciclos triazol, no altera tampoco la actividad de este inhibidor de la tirosinasa, sino que funciona muy bien. Y bueno, también hay la opción de solo reemplazar uno de los enlaces amida por el ciclo o el otro, y todos ellos pues parece que dan un rendimiento aceptable y mejoran muchísimo la facilidad de síntesis. El formar enlaces carbono-carbono es algo complejo. De hecho, en síntesis orgánica, los temas que solemos tratar son: tema 1, formación de enlaces carbono-carbono. Y ahí recopilamos todas las reacciones que generan enlaces carbono-carbono y se tienen como paño. Es decir, que es la condensación aldólica, la condensación de Claisen, reacciones con organometálicos. Pero ¿qué ocurre? Que todas esas reacciones son muy complejas, es decir, complejas. Imaginemos una reacción con un organometálico con un magnesiano. ¿Qué problema tiene esto? Atacar a un carbonilo, por ejemplo, con un magnesiano para formar un enlace carbono-carbono. Tiene el problema de que el magnesiano es enormemente reactivo. No se puede hacer en agua, no se puede hacer en presencia de oxígeno.
no es selectivo. Es decir, esto ataca lo que pilla. Este magnesiano, si tienes un nitrilo en la molécula, te lo ataca también. Si tienes un alcohol, le arranca el hidrógeno y se descompone. Si tienes una amina, le arranca el hidrógeno. Si tienes una amida que tenga un hidrógeno aquí en el átomo de nitrógeno, se lo arranca. Ataca todo, abre epóxidos, ataca cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que sea útil. La química del clic es genial en este sentido. Gracias por llegar hasta aquí.